Buenas chicos, ¿cómo va? En este video lo que vamos a ver es cómo conectarnos a Node con MySQL. Este video es una continuación del proyecto del video de cómo crear un nuevo proyecto con Node y Express. Entonces lo que vamos a hacer es seguir el código de esa base y a partir de esa base hacer las configuraciones correspondientes. Tengan en cuenta que este video lo único que nos va a servir es para configurar el motor de base de datos MySQL. Si nosotros queremos utilizar otro motor como si fuesen SQL Server, Mongo, Oracle o cualquier otro tipo de base de datos, tiene que hacer otra configuración y otras librerías. En este caso, lo único que queremos es conectarnos con MySQL. Entonces vamos a seguir los pasos de MySQL utilizando la librería de MySQL justamente. Lo primero que tenemos que hacer para que esto funcione es instalar la librería de MySQL, que hacemos un npm install MySQL. Esto lo que va a hacer es descargarnos la librería y a partir de esta librería poder hacer las configuraciones correspondientes. Una vez que tengamos esto, lo que vamos a hacer es crear una carpeta que se llame database, que como yo ya tengo creada, que simplemente lo que nos va a decir es todo lo que incluyamos de la base de datos va a ir ahí adentro. ¿Lo podemos hacer fuera de esa carpeta? Sí, pero es simplemente para que el proyecto quede más ordenado y sepamos dónde está cada cosa. Una vez que tenemos creada la carpeta, vamos a crear un archivo que llame db o database.js. Este archivo es el que va a contener todas las configuraciones necesarias para que nuestro proyecto se pueda conectar sin problemas. Una vez que tenemos el archivo abierto, vamos a incluir MySQL a partir de justamente la librería MySQL. Y una vez que tenemos el objeto ya incluido, lo que vamos a hacer es crear una conexión. ¿Cómo creamos una conexión? Con el objeto MySQL.createConnection. Este objeto lo que nos va a decir es, vamos a crear una nueva configuración de MySQL. Pero para esto, perdón, una nueva conexión de MySQL. Pero para esto lo que tenemos que hacer es pasarle ciertas configuraciones a través de un objeto. ¿Cuáles son estas configuraciones? Host, user, password, database. Bien, host es el host de base de datos que vamos a utilizar, en donde está alojada la base de datos. El usuario es el user, es el usuario de la base de datos. Password es la contraseña de base de datos. Y database es justamente la base de datos. Yo estoy utilizando SAMP, que es el elemento que yo les recomiendo, que viene con PHPMyAdmin. PHPMyAdmin es un administrador de base de datos que me permite ver todas las conexiones y todas las bases de datos que yo tengo. Entonces, mi conexión siempre va a ser localhost, el usuario root, password vacío y database. Yo creo una base de datos especial que se llama Node.js. Esta base de datos la creé yo para esta demostración de este video, pero ustedes pueden poner la base de datos que realmente ustedes quieran trabajar. Una vez que ya tenemos la conexión, la vamos a exportar. Module.exports connects. Entonces, este archivo lo único que se va a encargar es de tener las conexiones a la base de datos. ¿Cómo podemos utilizar nosotros estas conexiones? Bueno, lo que nosotros podemos hacer es incluir este archivo en los lugares que nosotros queramos hacer los elementos y a partir de eso trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva carpeta que se llame models. Esta carpeta models lo que va a hacer es decirnos, vamos a tener cada uno de los modelos de las tablas que nosotros queramos trabajar. En este caso yo tengo dos tablas, que son categorías y usuarios, entonces voy a tener un modelo para categorías y un modelo para usuarios. ¿Por qué? Porque yo quiero tener información de estas dos cosas. Entonces, el primer modelo que voy a trabajar es usuario model, por ejemplo, o solamente usuario, es lo mismo. Esto me quedó mal escrito. Entonces, bien, una vez que nosotros tenemos creado el archivo usuario, vamos a ponerle export default usuario, que es para exportar el módulo, es de otra manera de exportarlo, y vamos a crear una clase que se llama class usuario.
Esta clase usuario lo que nos permite es decir, usuario va a ser el modelo, ¿no? Podemos ponerle usuario model para que sea más fácil. Y el class usuario model, al ser un objeto, va a tener diferentes métodos y propiedades. Los métodos que tengan van a funcionar con la base de datos. Entonces, a partir de esas configuraciones que nosotros tengamos, vamos a poner los datos que nosotros queramos obtener. Entonces, dentro de usuario model, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a tener, por ejemplo, ver usuarios, o ver, o listar, por ejemplo, para obtener todos los usuarios. O, entonces, vamos a ponerle async listar. Esto, async listar. Entonces, nosotros lo que hacemos es crear el método listar. El método listar es un método asincrónico, por eso le ponemos el async adelante. Entonces, esto lo que nos permite es trabajar con async y await. Si lo trabajamos con async y await, tenemos que trabajar con promise, pero trabajar de esta manera es trabajar de una manera muchísimo más sencilla. Entonces, dijimos que usuario model va a ser el encargado de hacer todas las consultas a la base de datos de los usuarios. Pero bueno, nosotros cómo trabajamos de esta manera. Lo primero que tenemos que hacer es importar la base de datos. Entonces le vamos a poner const connection o connex es igual a require y nos vamos a mover a el archivo que nosotros hayamos creado, que es database db. Una vez que nosotros tenemos la conexión, ya podemos hacer justamente la llamada a lo que es la base de datos. Entonces, una vez que tenemos esto, simplemente vamos a hacer la consulta necesaria. Entonces, para esto, lo que hacemos es trabajar con la connex. Entonces, vamos a irle connex.query y este es el objeto que nos va a permitir utilizar las diferentes consultas que nosotros queramos ejecutar en la base de datos. ¿Cuál es la consulta que nosotros queremos ejecutar? Por ejemplo, var SQL. Esto vamos a darle un poco más de... Y vamos a decirle select from usuarios para obtener todos los usuarios. Entonces, query, vamos a ponerle SQL. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a decirle es los parámetros que nosotros vamos a enviarle a la función. Los parámetros son las variables que nosotros enviamos. Por ejemplo, si nosotros queremos seleccionar un usuario por su mail, le ponemos where email es igual a email, ¿no? Y este email sería una variable. Pero esto estaría mal. ¿Por qué esto estaría mal? Porque los parámetros se tienen que pasar obligatoriamente por un objeto, perdón, por un array que los contenga. Ya que si lo hacemos de esta manera con variables, las queries son vulnerables a que nos hagan diferentes ataques por donde nosotros no nos esperamos. Entonces, lo que se hace en estos casos es, se pone un signo de pregunta y en el segundo objeto de array, lo que se hace es llenar con la variable necesaria. Como nosotros no tenemos ningún where, ni nosotros queremos hacer ninguna consulta especial, lo que hacemos es simplemente dejar este elemento vacío. Ahora, como connection.query, en realidad es un elemento asincrónico, nosotros ya sabemos que tenemos una async acá arriba. Entonces lo que podemos hacer es hacer una async y una await. Esta async y await lo que nos permite es simplemente saber cuándo nos va a devolver un resultado o cuándo nos va a devolver otra cosa. Entonces, vamos a ponerle var. Perdón, esto es mejor siempre trabajarlo con let, tengo la mala costumbre. Let resultado es igual a connection.query de SQL, que es la consulta que yo escribí, y de un array vacío, que son las variables que yo le pasé. Como mi consulta no tiene ninguna variable, yo no puedo hacer nada. A su vez, esto tengo que pasarle un tercer parámetro, y este tercer parámetro es lo que nosotros vamos a utilizar para saber cuándo nosotros tenemos que devolver un nuevo elemento o no. Entonces, ¿cuál es la variable que nosotros tenemos que utilizar?
una función extra. Esta función extra es la que se va a encargar de decir cuándo va a pasar algo y cuándo no. Entonces, para esta función extra, creamos otra función con flecha y acá, dentro de todo este espacio que nosotros generamos acá, vamos a tener la lógica para trabajar con los resultados que nosotros queremos de la base de datos. Entonces, para esto, le vamos a decir er y results. Er es del error, básicamente si existe el error, y resultados son los resultados que a nosotros nos van a devolver. Entonces, para esto, vamos a decirle return results. Entonces, async, no, perdón, esto es una wait, return resultados, y resultado es la que nosotros nos va a devolver. Perdón, esto es así. Entonces, nosotros lo que vamos a decir es console log de resultado. Básicamente, resultado lo que va a decir es, nosotros tenemos todos los resultados que van a venir a partir de lo que es los usuarios. Pero claro, nosotros esta función la tenemos dentro de lo que es un modelo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar este modelo para eh, trabajar con los, con los elementos, ¿no? Entonces, para esto le decimos en las rutas que nosotros recién creamos, por ejemplo, de saludos que nosotros ya teníamos. Ah, perdón, estaba abierto acá. Nosotros podemos incluir este modelo de usuario y trabajarlo. Entonces, para esto vamos a decirle const usuario es igual a require barra models usuario. Y acá lo que vamos a decir es const usuario model new usuario model. ¿Por qué hacemos un new usuario model? Porque este new usuario model es una clase y para trabajarla obligatoriamente la tenemos que instanciar, ¿no? Pero la instanciamos en esta variable. Entonces, cuando nosotros vayamos a la ruta normal, por ejemplo, vamos a decir usuario model punto, y acá vamos a tener las funciones que nosotros queramos utilizar. ¿Cuál es la función que queremos utilizar? Listar. Entonces, usuario model punto listar. Const usuarios y hacemos un console log de usuarios. Una vez que nosotros tenemos esto, cerramos el proyecto y lo volvemos a abrir con npm, perdón, con node app.js. Bueno, acá nos va a decir que tenemos un error. Un expected token export. Bueno chicos, perdón el corte. Esto fue por este problema de export default. Este export default ya no funciona en ciertas versiones y yo como estoy trabajando con una versión nueva que no estoy acostumbrado, me tiró este error, pero la manera de trabajar correctamente es trabajar con module.exports, que es lo que veníamos utilizando hasta ahora. Module.exports. Y ahora sí ponemos lo que es el usuario model. Una vez que tenemos acá el usuario model, lo que hacemos es incluirlo normalmente acá. Simplemente para trabajar más cómodo podemos hacer esto, para que todos los nombres queden iguales. Y vamos a trabajar con la función listar que nosotros recién creamos, ¿no? Hacemos un console log de usuarios. Reiniciamos y abrimos. Pero acá nos vamos a encontrar con un problema. ¿Con qué problema nos vamos a encontrar? Con un problema de que nos devuelve todo este resultado. ¿Y a nosotros nos sirve tener este resultado? No, porque no nos está trayendo el resultado correctamente como nosotros estábamos esperando. Pero ¿cuál es el problema que tenemos acá? El problema que tenemos acá es que la manera con la que trabaja la librería de MySQL de Node es que nosotros este results no lo podemos eh, obtener desde afuera. En el sentido, nosotros no podemos generar una variable resultado y retornarla. Así que esto, en un principio, estaría de más. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo nosotros podemos obtener el resultado desde afuera?
¿Cómo podemos obtener el resultado a partir de otra función si nosotros no podemos tener nada de lo que nosotros venimos trabajando? Bueno, en este caso lo que se hace es trabajar con diferentes elementos que se llaman callbacks. Estos callbacks son funciones que nosotros hacemos que a partir de esas funciones nosotros le decimos qué vamos a hacer con los resultados y estas funciones pueden ser declaradas en cualquier lado. Entonces, estas funciones al poder ser declaradas en cualquier lado, nosotros podemos decirle estos son mis resultados. Entonces, em, ¿cómo se inicia esto? Bueno, primero este return results no existe más, ¿ok? Entonces, lo que va a existir ahora es un callback de results. Pero este callback es una función y ahora mismo el callback no existe en ningún lado. Entonces, ¿dónde va a comenzar a existir el callback? Va a comenzar a existir el callback dentro del parámetro de listar, ¿ok? Entonces, callback es algo que nosotros le pasamos a listar. Es una función que nosotros generamos y se lo pasamos a listar. ¿Y dónde lo generamos? En donde nosotros queramos. En este caso, el saludos JS. Fíjense que listar, ¿no? Esto lo podemos quitar. Fíjense que listar ahora nos va a pedir un parámetro. ¿Cuál es el parámetro que nos pide? El callback. Entonces, nosotros lo que hacemos es una función que lleve el parámetro usuarios. Una vez que nosotros tenemos el parámetro usuarios, dentro de ese, nosotros le vamos a decir qué es lo que queremos hacer. En este caso, simplemente hacer un console log de usuarios. Esto lo que nos permite es decirle, esta función es la que se va a encargar de hacer toda la lógica, ¿ok? Entonces, la que nosotros generamos recién va a ser la función que se encargue de toda la lógica. Entonces, los resultados lo vamos a obtener en esta función y no lo vamos a trabajar de esta manera. En este listar, lo único que nosotros hacemos es obtener los resultados. Y en este saludos, con esta función que nosotros recién generamos, es donde vamos a guardar toda la lógica. Acá haríamos los ifs, por ejemplo, if usuarios.length igual a 0, hago tanto, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo único que hacemos es listar, traernos todos los datos y cada uno de los callbacks que nosotros generemos dinámicamente nos va a servir para listar los elementos que tenemos. Si nosotros apagamos, esto siempre tiene que ir adentro, obvio. Si nosotros apagamos el servidor y volvemos a prenderlos, vamos a ver que si recargamos, vamos a tener ya los resultados que se encuentren guardados dentro de la base de datos. Después, con estos resultados nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, pero a partir de esto es nosotros cómo configuramos una sección de MySQL dentro de Node.